Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañe. Hoy quiero hablarte de algo muy bonito que es Juan 7:1 del 8 al 59. Acuérdate que tienes que leer los versículos bíblicos porque si no se nos alargaría más. Seguimos con nuestro estudio. Hoy te voy a presentar a Cristo, un predicador sin igual. Jamás hombre alguno habla como este hombre, dijo Juan 7:46. Cristo fue el maestro sin igual. En todos mostraba su sabiduría divina. Predicaba bien y enseñaba bien. Era un buen comunicador. Sin embargo, su mensaje no produjo aceptación unánime entre sus oyentes. Más bien provocó división. Nunca se hizo esto más obvio que en el caso en que termina el capítulo 6. La verdad que presentó causó reacciones muy diferentes aún entre Pedro y Judas. Uno lo aceptó y en su credo confesó que no había otro a quien acudir. En cambio, el otro buscó la oportunidad de traicionarlo. La explicación, o si quieres la culpa, no está en el predicador ni en la verdad. El caso en sí no tiene que pelear a la voluntad de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Juan 6:44. No sabemos explicar la relación que existe entre la voluntad humana y la divina. Judas llegó toda la responsabilidad porque más adelante traicionó al Señor. Sin embargo, Dios usó la voluntad de ese hombre maligno para cumplir sus propósitos. Todavía estamos en la sección del Evangelio que rechaza el rechazo del verbo, capítulo 1 al 11. A pesar de las señales, milagros y los discursos, los judíos en su mayoría seguían en su incredulidad. Entre ellos estaban los miembros de su familia. El capítulo 7 del 1 al 9. Para el Señor no era fácil ni la vida ni el ministerio. En esta sesión tenemos dos indicaciones de esto. En primer lugar, vivía sabiendo que los judíos querían matarlo y no era por complejo de mártir ni evento de su imaginación. Los judíos aún más procuraban matarle, dice Juan 5:18. Tanto así que andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Juan 7:1. El enemigo quería interrumpir el plan de Dios, aun sabiendo que su destino por fuerza incluía la muerte de la cruz. Debió haber sido muy difícil para el Señor vivir en un ambiente tan hostil. En segundo lugar, ni siquiera los miembros de su familia aceptaban el mensaje, porque el 7:5 nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. No se sabe en qué pensaban o en qué hacían sus madrastros, hijos de José y María, durante los años de su crecimiento juntos. Sin embargo, cuando Cristo empezó su ministerio público, ellos todavía eran incrédulos. Como tales, pertenecían, aunque tal vez con menos venerencia, al mundo incrédulo, igual que los demás judíos. En consecuencia, su consejo seguía la misma tónica. Aconsejaron a Jesús que subiera a la fiesta en Jerusalén para dar más publicidad a su causa, pero la respuesta del Señor enfoca dos verbales. El horario divino 7:6. Bien es cierto que el Hijo de Dios aceptó un cuerpo humano, vino a este mundo, comía, se cansaba y dormía, e inclusive fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15. Sin embargo, es igualmente cierto que su vida llevaba un compás con ritmo muy diferente al del mundo. Su horario estaba determinado y controlado por Dios según su plan eterno. Por eso aclaró a sus hermanos que todavía no era el tiempo apropiado para su manifestación pública en Jerusalén. ¿Cómo reacciona el mundo? 7:7. El mundo no aborrece a los suyos porque son del mismo patrón y viven de acuerdo a él. Pero Cristo es diferente, mas a mí me aborrece el mundo porque yo testifico de él que sus obras son malas. 7:7. La luz de Cristo es revelada, el pecado y la rebelión del sistema y sus seguidores. Esa declaración explica por qué el hombre del siglo XX rechaza a Cristo, porque prefiere las tinieblas a la luz y porque sus obras son malas. 3:19.
No hay ningún conflicto entre Satanás y el hombre que no regenerado. Pensemos entonces, Efesios 2:2 nos dice que este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro que el individuo no es consciente de ese poder que lo manipula, pero negarlo no cambia el hecho de que así es. 7:10 al 53. En fin, Jesús también subió a la fiesta, pero en secreto, y no al estilo sugerido de sus hermanos. No fue un gran evento de relaciones públicas. El ministerio que emprendió fue el de maestro y no el de hacer milagros. Habían diferentes opiniones acerca del verbo. Primero, su carácter. Algunos confesaban que era bueno, 7:12, sencillamente porque reconocían que lo que hacían los milagros les beneficiaba. Claro que era mejor esta posición que la de los que querían matarlo, pero todavía era inadecuada porque no muestra la fe que Cristo buscaba. Ellos decían engañar, otros decían engañar al pueblo, 7:12, o sea que se burlaba de la gente cubriendo sus malas doctrinas con milagros. Hay todavía otra perspectiva en el 20. Es probable que sea solo una expresión de sorpresa porque les era incongruente que alguien tan popular como Cristo hablaba de un intento de asesinarlo. Se tiene que recordar que los peligros recién llegados a la ciudad de Jerusalén no estaban enterados del todo lo que los habitantes de la ciudad sabían de acuerdo a los planes de los líderes. 7:25. Segundo, su procedencia. Al principio discutía la preferencia de su mensaje. Nadie disputaba que era un maestro excelente, a pesar de no haber asistido a las reconocidas escuelas rabínicas o recibir un título. 7:15. Cristo aclaró el punto de vista diciendo que su enseñanza no venía de sí mismo, sino de aquel que me envió. 7:16. También discutían acerca de la procedencia de su persona. Las ocasiones fue confusión de los vecinos de Jerusalén. 7:25. Observando que Cristo enseñaba abiertamente, se preguntaban si no era el líder si él mismo no eran líderes que querían matar. De allí salió a la luz una de las ideas tradicionales más erróneas de los judíos. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. 7:27. Ellos concluyeron que el Señor no podía ser el Mesías porque sabemos de dónde es. 7:27. En un caso de autoengaño, estaban dispuestos a pasar por alto que el Cristo nació en Belén, acontecimiento totalmente de acuerdo con las profecías. En cambio, de mala gana hicieron hincapié que su residencia era en Nazaret de Galilea. Cristo aprovechó la ocasión para arrojarle a la luz aún más luz sobre el tema, porque de él procedo. 7:29. No era la primera vez que comunicaba semejante verdad. 1 del 9 al 14 y 6:33. Tercero, su mensaje. 7:40 al 53. Las sesiones señalaban a 4 grupos y a un individuo con diferencia de opiniones en cuanto a sus mensajes. Los versículos 40 y 42 citan algunos y otros en el resumen. En el versículo 43 hubo entonces disesión y ni hablar de las posiciones de los fariseos. 7:44 y 45. Ellos habían enviado alguaciles para capturar a Cristo, mismo que regresaron no habiendo prendido y confesaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 7:46. Estaban impresionados y en cuánta razón. Sin embargo, al recibir su informe, los fariseos también quedaron impresionados, pero negativamente, menos Nicodemo. Su testimonio aquí, 7:50-53, no es ni muy fuerte ni muy claro, pero se requería valor para decir lo que dijo y muestra sus inclinaciones. 2 importantes mensajes para los incrédulos de cualquier época podemos sacar de aquí. Primero, el querer. 7:17. El contexto cuestionaba el derecho de Jesús a enseñar sin las debidas credenciales. La conclusión a la que llevaban los judíos era: sin la aprobación rabínica su doctrina es sospechosa. Cristo respondió que su enseñanza era de Dios y que la manera de comprobarlo era sencillamente experimentándola. Esto nos hace pensar en el Salmo 34:8, gustad y ved qué bueno es Jehová. Sin embargo, el gustar viene de Dios mismo.
quien provee tanto el apetito por su doctrina, la palabra, como la santificación por medio de las enseñanzas de su Espíritu. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conoce si la doctrina es de Dios. Por sí mismo, el hombre no puede conocer las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14. El beber 7:37. Había una tradición que dictaba que una vez al día, durante los primeros 7 días de la fiesta del tabernáculo, un sacerdote debería traer un jarro dorado con agua del estanque de Silo para derramarlo en el altar en conmemoración a la provisión sobrenatural del agua en el desierto. Sin duda, Cristo tomó ese símbolo para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venir a beber es una figura de lo que Cristo siempre ha demandado, creer. Son las palabras de oro que dijo para hacer patente la oferta genuina de la salvación. La amplitud del ofrecimiento se nota en el vocablo alguno, o sea, cualquiera persona. La ciudad estaba llena de judíos de todas partes, se había congregado para celebrar la Pascua. Muchos nada más iban para cumplir requisitos, pero otros venían con una autenticidad espiritual. Cualquiera de ellos podía apropiarse de la oferta. Cristo ofrece agua viva para satisfacer la sed. Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero el Señor prometió aún más: una vez que ha participado del agua que le ofrece, el sediento se convierte en suplidor de agua. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. 7:37. La verdad es que Cristo hizo hincapié no tanto en la gran satisfacción que da calmar la sed, sino en el hecho de que el recipiente será fuente de bendición para otros. El apóstol Juan tiene la dicha de ser alumno del Espíritu Santo y así pudo ofrecer la explicación oficial. 7:39. Pensemos entonces. Con todo y por el pueblo pudo gozar del ministerio del mejor predicador del mundo. 7:46. El capítulo 7 termina con bastante incredulidad. Qué triste cuando hay una oferta legítima de agua para los sedientos, pan para los hambrientos y luz para los ciegos, y los mismos necesitados la desaprovechan. Sin la medicina para efectuar la curación, está disponible el enfermo y él no se vale de remedio. Es a la vez una tristeza y una locura. Sin embargo, el corazón duro del hombre necesitado sigue rechazando la oferta del Hijo de Dios. 8:1:59. Jesús es la luz del mundo, mis queridos hermanos. Antes de llegar al corazón del mensaje 8, tenemos que considerar la penosa y hasta cruel acción de los fariseos, siempre en su papel antagonista con nuestro Señor Jesucristo, la mujer encontrada en adulterio. 8:1-11. Los mejores y más antiguos manuscritos del Evangelio de Juan no contienen esta historia. Se cree que es una añadidura hecha posteriormente por algún escriba. No se duda de la veracidad del evento, pero no se cree que Juan lo haya escrito. Sin embargo, por alguna razón, Dios permitió que permaneciera, se preservó para que la aprovechemos. Fariseos abusivos, claro que la mujer era todo lo que ellos decían, y así lo reconoció el Señor. 8:11. Pero ellos lo seguían siendo una agenda política, haciendo espectáculo público de ella con pretextos religiosos, mas estos decían, tentándole para poder acusarle. 8:6. Si hubiera tenido interés verdadero en la ley del Antiguo Testamento, habían traído también al hombre sorprendido con ella. La verdad es que el fariseo tenía más interés en apedrear a Cristo que a la misma mujer. Cristo mostró dos razones. Primero, se agachó y escribió algo en la tierra. Enseguida le contestó que sus palabras clásicas: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8:7. No se sabe lo que Cristo escribió, pero algunos especulan que hacía una lista de los nombres de las personas presentes. A la par de los nombres, tal vez listaba sus pecados, sin antagonistas, dándose cuenta de lo que Cristo sabía y había escrito de su puño y letra se fueron. Las palabras dirigidas a la mujer son las de que aquel que vino a buscar y a salvar los pecadores, Lucas 9:10,
No hay en ella reparación para su pecado, solo una gran abundancia de gracia para perdonar, además de la exhortación para que no siguiera pecando. 8, 12 al 59. Las fiestas judaicas se hacían con mucha pompa y simbolismo. En esta, la de los tabernáculos recordaba la columna de fuego mencionada en el Éxodo. Para ello, encendían cada noche 2 grandes lámparas, cada una de las cuales, según la tradición, milagrosamente iluminaba una sección de la ciudad. Era muy apropiado entonces que Cristo usara el tema de la luz para dar alguna enseñanza. Además, la oscuridad ocasionada por el pecado se ilustra en la historia de la mujer sorprendida en adulterio y muestra la gran necesidad de la luz que existía en aquella época, así como también hoy en día. Jesús testifica de sí mismo diciendo: yo soy la luz del mundo, 8:12. Anteriormente, Juan 1 y 3, el autor lo había descrito como la luz. Aquí Cristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, 8:12, el segundo yo soy. Analicemos esta afirmación. Primero, el simbolismo de la luz de las lámparas que se prendía durante la fiesta representa la presencia, protección y dirección de Dios para su pueblo. Eso mismo ofrece Cristo a quien lo acepte. Segundo, en términos de la gran inmoralidad y pecado de la raza humana, la luz arroja los rayos brillantes de la justicia de Dios sobre el hombre. Tercero, en términos de enseñanza engañosa de los fariseos de aquel entonces y de hoy en día, la luz es la verdad de Dios que ilumina sus errores. Cuarto, en términos del pobre perdido que se encamina a la condenación y separación de Dios para siempre, la luz es el faro cuyos rayos benditos le ofrece salvación. 8:12b. La luz revela el carácter de los opositores. 8:15-59. Primero, vosotros jugáis según la carne. Versículo 15. Los fariseos se especializaban en juzgar a otras personas, pero en verdad lo hacían ignorando la verdad. Por lo tanto, el Señor los tachó de incompetentes. Segundo, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Profesaban ser sabios, pero Cristo los consideraba ignorantes. Tercero, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Versículo 44. Los judíos se jactaban de su ilustre antepasado Abraham. Sin embargo, aunque poseían los genes físicos de él, no tenían nada en común con lo espiritual. Versículo 39. Abraham estuvo dispuesto a creer lo que Dios le dijo, pero estos fariseos de balde era citar el parentesco de Abraham, cuando no querían aceptar lo que Dios había dicho ni en el Antiguo Testamento ni a través de Cristo, quien les ofreció libertad verdadera. Cuarto, pero vosotros no lo conocéis al Padre. Los judíos tenían una gran ventaja porque Dios mismo se había revelado a ellos. Tenían en la tabla de la ley, que después fueron rollos, la palabra de Dios. Sin embargo, malgastaron su oportunidad de oro y optaron por no creer. El versículo 47 describe esta situación perfectamente. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero eso no lo oís vosotros porque vosotros no sois de Dios. Ahora, por favor, piensa. Cristo enseñó esta misma lección a los suyos en la noche antes de su muerte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Los fariseos no dudaban mucho, ni daban mucha evidencia del amor de Dios. La relación que sostenían con él era más legal que otra cosa. Sin embargo, el creyente, el que disfruta del gran amor de Dios, está obligado a amarlo y por consiguiente debe dar evidencia de ese amor obedeciéndole. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que tú haces. Tu presencia, tu amor y tu misericordia siempre estará con nosotros, dándonos, Señor, paz y tranquilidad. Te pedimos que cada día, Padre Celestial, seas tú ayudándonos, seas tú, Padre Celestial, guiándonos, seas tú, Padre Celestial, dándonos más y más. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu amor, tu presencia, tu misericordia nos acompañe siempre. Tu amor, tu presencia, tu misericordia nos guíe. Oh Dios eterno, te pido que cada día, Padre Celestial, abras nuestro entendimiento para que podamos entender las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tú siempre seas la luz de nosotras, de nuestra vida, la luz del mundo, Padre Celestial. Tú eres el que nos limpia de tinieblas, Señor, y el que nos lleva por caminos verdaderos.
Oh Dios eterno, te damos gracias por todo lo que tú haces, que tu amor y tu presencia y tu misericordia nos acompañe hoy y en el inicio de esta semana, que seas tú abriendo nuestros caminos y bendiciéndonos siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.